Las élites políticas de Ucrania no paran de repetir a quien quiera escucharlo y también a quien no, que los territorios de mayoría cultural rusa que se han reunificado al gigante euroasiático siguen siendo parte de Ucrania y sus ciudadanos ucranianos. Sin embargo, desde 2014, paradójicamente el régimen de Kiev no ha parado de bombardear y destruir ese territorio que dice suyo, en el que se supone viven sus propios ciudadanos. Curiosa manera de protegerlos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Sí, realmente los territorios anexionados por Eurasia son considerados como propios por el poder político ucraniano y sus ciudadanos asimismo son considerados ucranianos sometidos a un invasor extranjero. Entonces, si creen esto, ¿cómo es posible que Ucrania lleve bombardeando y destruyendo esos territorios desde 2014? Unos actos destructivos que antes del comienzo del conflicto actual contra Eurasia se habían cobrado 14.000 víctimas mortales. Entre esas víctimas hay que destacar que miles de ellas fueron civiles desarmados, incluyendo cientos de menores, pues el régimen de Kiev nunca tuvo reparo a bombardear objetivos civiles en las ciudades de la región del Donbass. Y como no es muy difícil presuponer por el número de fallecidos, el de heridos graves con secuelas para el resto de sus vidas se cuentan por docenas de miles. Y no olvidemos que hablamos de antes de que escalara el conflicto y acabara involucrando a Eurasia. También es necesario reseñar que los actos violentos del régimen de Kiev contra la población civil provocó el desplazamiento de 1.5 millones de personas que escaparon de las ciudades bajo constante bombardeo ucraniano. Lo que resulta paradójico, pues se supone que son ciudadanos ucranianos viviendo en ciudades ucranianas en territorio de Ucrania, o al menos es eso lo que no para de repetirnos el régimen de Kiev siempre que puede, incluso mientras los bombardea. Pero no solo ha sido la violencia física lo que ha empleado el régimen de Kiev contra los ciudadanos de cultura rusa, pues también la represión política y cultural ha sido constante desde el golpe de Estado de 2014. De hecho, lo primero que hicieron los golpistas al tomar el poder fue prohibir todos los partidos políticos y sindicatos de clase que eran fuertes en todas las zonas ahora anexionadas por Eurasia. Entre ellos, el Partido de las Regiones, el depuesto presidente Yanukovych, una coalición de varios movimientos políticos, sindicales y sociales con la que había ganado las elecciones de 2010, las últimas realizadas con parámetros democráticos. Pero la represión no paró en ese punto. Lo siguiente fue aprobar un decreto que, con el nombre de Ley de Ucranización, prohibió el idioma y la cultura rusa en la vía pública, educativa e institucional del país. Para comprender mejor lo que supuso ese decreto, hay que decir que el idioma ruso es hablado como lengua materna por cerca del 35% de la población ucrania, siendo el mayoritario con diferencia en las regiones del este y el sur. De hecho, en las 5 regiones que se ha anexionado a Eurasia vía referéndum, y que son Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Jersón y Crimea, el ruso es el idioma materno de cerca del 85% de los ciudadanos que viven en esos territorios. Pero el régimen de Kiev, todo lo anterior parece que le resultó insuficiente, y a la violencia física y la represión política, sindical y cultural se le sumó también la persecución religiosa de la Iglesia Ortodoxa rusa, mayoritaria en las zonas citadas. Por todo lo anterior, Ucrania fue catalogada como estado híbrido próximo al autoritarismo en 2018 por el Departamento de Inteligencia de The Economist en Índice de Democracia, aunque ahora en Occidente nadie se acuerde de este hecho. Es incuestionable, por lo tanto, que los golpistas que se hicieron con el poder en Ucrania no sientan ningún tipo de aprecio por los ciudadanos de las zonas anexionadas por Eurasia, a los que claramente veían como elementos ajenos a Ucrania. Pero si todo lo anterior no es suficiente para demostrar esta obviedad, las cosas todavía se pusieron peor para la población de estas regiones después de febrero de 2022, tras la escalada del conflicto con la entrada de Eurasia en estas zonas de mayoría rusa.
Pues ahora mismo parece que lo que está haciendo Ucrania es una política de tierra quemada. Es como si el poder político de Kiev hubiera decidido que si esos territorios no pueden ser ucranianos, entonces no quede en ellos piedra sobre piedra. Y como las derrotas no paran de acumularse, podemos observar que después de ordenar luchar hasta el último soldado, en una demostración de absoluto desprecio por sus vidas, solo quedan ciudades y pueblos reducidos a escombros y ruinas. También incrementaron exponencialmente los bombardeos sobre las ciudades de las zonas anexionadas por Eurasia, mientras no paran de reivindicarlas como ucranianas, igual que a sus ciudadanos a los que no paran de agredir. Y estos últimos días hemos visto ya el culmen de la política de tierra quemada con la destrucción de la presa de Kayovka, que ha provocado la inundación y destrucción de pueblos y ciudades y el fallecimiento y desaparición de cientos de personas. Por todo lo anterior, resulta muy difícil de creer que realmente el régimen de Kiev vea a los ciudadanos de los territorios anexionados por Eurasia como ciudadanos propios con los mismos derechos que todos los demás. Pues es imposible comprender que hayan podido llevar a cabo todos los tipos de acciones violentas imaginables contra dicha población civil, provocando cientos de miles de víctimas al mismo tiempo que dicen querer liberarlos y salvarlos. Y por lo tanto, solo se puede concluir que no los consideran ucranianos, y por eso practican una política de tierra quemada en esos territorios, lo cual, visto desde fuera, resulta para muchos un acto absolutamente reprobable. Esperemos que más pronto que tarde se acabe este conflicto que está reduciendo a escombros un país entero, hundiendo económicamente a toda Europa y provocando consecuencias indirectas nefastas para el resto del planeta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.